Esta mañana voy a hablar de un tema con el que muchos de ustedes han estado muy familiarizados en los últimos 30 días, la vaca roja. El título de la enseñanza de esta mañana es La vaca roja y el fin del mundo, o realmente el principio del fin. Y como ya me conocen, voy a darle un pequeño giro, porque esta historia de las vacas rojas y el reciente descubrimiento de las vacas rojas no comienza con las vacas rojas. Comienza en el capítulo 27-33 de Mateo, así que voy a leerlo para ustedes hoy. Comienza en el mismo lugar de la crucifixión del Mesías, un lugar que llamamos Gólgota. ¿Les suena familiar? Muy bien, quédense hasta el final de esta enseñanza porque van a aprender lo que realmente es eso. Es una calavera, es geografía, es un lugar en la tierra. ¿Qué es el Gólgota? Así que al final vamos a tener un momento de misterio en el que vamos a desentrañar exactamente lo que todo el mundo ha estado tratando de averiguar. ¿Dónde está el Gólgota? ¿Qué es? Te lo voy a mostrar. Dice esto en Mateo 27:33, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y eso es lo que confundió incluso a los eruditos durante 2000 años. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Entonces lo crucificaron. Y quiero enfocarme aquí en un par de cosas. Número uno, fue en el Gólgota, y vamos a hablar de eso al final, como mencioné, pero le dieron vinagre y hiel. Ahora, ¿qué es eso? En el primer siglo, es importante que entiendas que hay tantas cosas en su cultura que nosotros no entendemos, y entonces miramos esta cultura con su contexto, con nuestra propia cultura y contexto, y resulta un nuevo contexto, ¿entiendes? Esa es la razón por la que hemos sido engañados durante los últimos 1800 años en un montón de diferentes direcciones porque no entendemos la cultura hebreica de nuestra fe. Así que hiel y vinagre eran una forma de dormir los sentidos. Era un tratamiento de misericordia. Así que leemos esto y nunca lo vemos realmente. Pero antes de que lo crucificaran, antes de que le pongan los clavos en las manos, en el mismo momento en que todo comienza, le ofrecieron una solución que sería como una anestesia epidural para una mujer que da a luz, y él dijo no. Ahora, no sé ustedes, pero ¿cuántos de ustedes, si supieran que están a punto de ser crucificados y les dieran una anestesia, dirían dame dos? Los hombres dirían una en cada apéndice. Pero nuestro Señor decidió tener la experiencia completa de dolor y sufrimiento por ti. Toda la historia de la vaca roja no comienza con el descubrimiento que acaba de hacer un amigo mío en Israel, Byron Stinson, de Texas. Comienza aquí mismo. Sigamos. Sorprendentemente, en el mismo lugar en el que él se fue, es el lugar exacto al que va a regresar. Lo encontramos en Zacarías capítulo 14, versículo 4 y 5, dice esto. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, el rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios y con él todos los santos. Así que en el mismo lugar donde él se fue, irónicamente, eligió volver a ese lugar. Y voy a mostrarte y presentarte y revelarte y desempacar para ti cualquier tipo de palabra que quieras usar, que hay una razón por la cual él viene exactamente al lugar donde se fue. Y voy a decir aquí mismo que mi Señor tiene asuntos pendientes, porque al principio del flujo de sangre, lo cual voy a estar hablando mañana de una manera que muchos de ustedes probablemente nunca han escuchado antes en sus vidas, de la verdadera razón por la cual existe un antiguo pacto de sangre en cada cultura, y lo que realmente estaba sucediendo en la cruz, lo que realmente estaba sucediendo con la sangre y por qué tenía que ser sangre y de qué se trataba todo esto. Sabemos lo que hizo. Cubrió, expió, pagó, pero ¿por qué?
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyen a los montes. ¿Cuántos de ustedes están deseando estar en Israel? ¿Han oído gente diciendo, quiero ir a Israel en los últimos días? Déjenme decirle algo, ese es el último lugar donde quieren estar. Cada versículo que he descubierto, cuando alguien dice, ay, Pastor Jim, deberíamos ir a Israel, Israel es el lugar para estar. Empecé a leer mi Biblia y todo lo que encontré dice, hombre, huye, huye, ve a las montañas, cúbrete, sal del camino, está sucediendo ahora mismo. No sé ustedes, pero yo no quiero estar arrastrando a mis 6 hijas y todo nuestro equipaje. Ya es bastante difícil llegar a Sucot, señores y señores. ¿Y quieren que huya en el último momento? Ya viste a qué hora me presenté para subir a este escenario. Estaré como, espera señor, no lance las bombas nucleares todavía, aún tengo cosas que hacer. El capítulo 9 de Daniel a lo que se refiere dice esto, y por otra semana, hablando del príncipe, dice, confirmará, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Algunos dicen que es para establecer un ídolo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Si eres un aficionado de las profecías y estudias escatología o escuchas a gente que lo hace, no puede pasar 10 minutos en una enseñanza sin escuchar el capítulo 9 de Daniel. Este es el eje central de todas las escrituras proféticas de la primera y segunda venida del Mesías para decirnos cómo será la línea de tiempo al final del tiempo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4 dice esto. Él, el hombre de iniquidad, la misma persona de la que se habla en el capítulo 9 de Daniel, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, por él, Elohim, como el magistrado majestuoso. Es importante entender eso, por cierto, porque cuando vemos la palabra Dios en español, muchos de ustedes lo saben, hoy estoy predicándole prácticamente al coro, pero esa palabra Dios muchas veces no significa en el lenguaje antiguo una deidad sentada en el trono en el cielo en algún lugar. Esa palabra Elohim es plural de magistrado majestuoso y puede ser jueces. Realmente es una mejor traducción para eso. Algunos hombres han sido llamados Elohim en la Biblia. Moisés fue llamado Elohim. Y en la antigua Babilonia, él era uno de los principales dioses, un dios cananeo. Así que al final del día, tenemos aquel que se va a establecer a sí mismo y puede que no diga yo soy Dios, pero lo más probable es que se establezca como el juez, ocasionando que el sistema de sacrificio se detenga. Mateo capítulo 24, versículo 15 hasta el 31. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo allí porque vamos a leer esto. Y pensé, ¿debería leerles todo esto, Señor? Porque son varios versículos aquí. Así que quiero que entendamos algo. Este tema ha sido tan mal entendido y hay tantos colores diferentes en tantas direcciones diferentes en la que la gente va. Siento que a veces la mejor manera de desentrañar la escritura, esperen, es con la escritura. ¿Me oyen? A veces lo mejor es dejar de escuchar a los maestros exponer la escritura y simplemente dejar que la escritura hable. Es muy buena en lo que hace. ¿Pueden darme otro amén? Es realmente buena, así que vamos a leerla. Porque para mí, post-tribulación, pre-tribulación, toda tribulación, como quieras llamarlo, para mí esto es tan claro como el día de lo que se está preparando para suceder. 24, el versículo 15 en adelante dice esto. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Ahora, la razón por la que acabamos de leer Daniel 9, segunda de Tesalonicenses y Mateo, es para establecer esto. Esto es lo que estamos hablando. El momento en el que el anticristo viene al templo y lo profana, establece algo que tiene que ver con el mismo, se llama a sí mismo juez. Este es el momento de la que habló el profeta Daniel. El que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes, el mismo vocabulario.
El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Aquí hay una intensidad sucediendo en el espíritu. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? Porque no van a estar preparados, porque va a pasar algo y no tendrán tiempo de mirarse al espejo y arreglarse el pelo. Simplemente va a pasar. Y o sales corriendo de la casa, o imagínate, para darte un ejemplo visual, que estás en una casa, de repente, digamos así, estás en la casa sin sótano, puede ser una casa móvil, y miras por la ventana y ves un tornado que viene hacia tu casa. Ese no es el momento de revisar o asegurarte de que tienes tu iPad, tu reloj, que tienes todo lo que necesitas, una botella de agua. No, corres al refugio contra tornados. No hay nada que hacer, nada más. Porque habrá entonces, ¿qué? Gran tribulación. Eso es realmente importante para los que estudian la profecía y la escatología, porque dice que por primera vez en la historia de la Biblia, dice que la gran tribulación comienza en el momento de la abominación desoladora, donde el anticristo, aún por nombrar, se encuentra en el templo y se establece. Ahí es donde comienza, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que no puedes decir que esto es solo una tribulación bastante grande. Esto muy probablemente no es la tribulación de la que hablaba Santiago cuando dijo tener por sumo gozo. ¿Ok? Así que si escuchas a un pastor en la gran tribulación decir solo tienen que tener por sumo gozo, ¡corre! Él no sabe de lo que está hablando. 100 libras de granizo, damas y caballeros. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por el bien de los elegidos. Les diré quiénes son los elegidos. Los elegidos son los que Dios escogió para ser los capitanes de este equipo, para dar el mensaje al resto del mundo. Los que están destinados a hacer su trabajo, llueve, trueno, relampaguea, aun si se necesita que Dios mande granizo de 100 libras para sacarlos y compartir el evangelio de Jesucristo con el resto del mundo, lo van a hacer. Y les digo, ustedes están aquí como los elegidos, van a estar aquí. Las tribulaciones de esta vida son simplemente los preparativos para algo más grande. Así que si os dijeren, mira, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se mueve hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Señoras y señores, podría hablar durante una hora sobre ese último verso. ¿Dónde están los cadáveres? Allí volarán las águilas. Les digo ahora mismo que los cadáveres están allí. ¿Saben qué son los cadáveres? Son las tradiciones y doctrinas que manejan las religiones de este mundo, y ustedes son las águilas que Dios ha llamado para consumirlas. El resto de ustedes lo entenderán en camino a casa. Ustedes tienen un llamado en esta vida, y no es para consumir información. No estás aquí para ser un hacedor humano. Estás aquí para ser un ser humano. Eso significa que tienes que entender cuál es tu papel, lo que el Padre te ha llamado a hacer, porque hacer esto no lo es. Y estoy probando su sensibilidad en este momento, porque se les ha enseñado por décadas a algunos de ustedes que guardar la fiesta de los tabernáculos agrada a Dios. No, les estoy diciendo que eso es el calentamiento para el juego en el que ustedes ni siquiera han estado. Este es el vestidor, señoras y señores. Este no es el fin de todo y todos. Me encanta acampar y amamos la fiesta de Sukkot como nadie. La esperamos con más ganas que cualquier otra fiesta. Fue un shock para mí cuando el Espíritu Santo me habló independientemente de mi esposa y me dijo, este año no quiero que hagas un Sukkot de pasión por la verdad. Y yo dije, Señor, estás bromeando, vas a romper tu propia palabra, tengo que guardar Sukkot. Y él dice, qué bien, pero nunca escuchas, solo dije pasión por la verdad. Y entonces me habló y me conectó con Chris y dijo, quiero que te conectes con Lionel Lab, aquí es donde quiero que vayas. No se trata del destino de Sukkot, señoras y señores. El destino no es cumplir los mandamientos. Los mandamientos son las barandillas. Cuando conduces un auto, ¿te enfocas en las barandillas?
No, las barandillas son tu visión periférica. Las líneas de la carretera son la visión periférica para mantenerte en tu carril, pero el poder está en el vehículo que conduces. Y oro para que al final de este Sukkot entiendas el poder del vehículo que tal vez no estás conduciendo todavía. Y algunos de ustedes conduciendo solamente en primera. Porque este movimiento acaba de comenzar. Hemos llegado a un lugar finalmente después de más de 50 años que el Espíritu Santo dice que es el momento de cruzar el río. Es tiempo de moverse hacia el Gilgal. Es hora de sacrificar y circuncidar. Por segunda vez, es hora de que la generación de Josué y Caleb, lo que llamo el club de JC, se reúna, se conozca y comience en el proceso de preparar sus corazones para una batalla donde ni siquiera tienen que pelear, solo tienen que presentarse. Lo único que se necesita, cuando se tiene un sacrificio que la palabra de Dios dice que debe ser detenido para que la gran tribulación comience, por defecto, ¿acaso no significa, verás, no soy un tipo súper inteligente, no tengo mi doctorado aún, tengo la maestría, estoy así de cerca, pero tal vez cuando tenga mi doctorado aprenderé que cuando se detienen los sacrificios por defecto, eso significa que tienen que comenzar. Y así los escatólogos y la gente que ha estado en profecía durante décadas, incluso cientos de años, han esperado el día en el que estamos ahora, donde los sacrificios en Jerusalén comenzarán y el tercer templo será construido. Pero voy a presentarles que todo lo que hemos estado buscando ha sido erróneo. Estamos tan programados estáticamente por la teología, por la educación superior, por la iglesia, incluso por los maestros de la Torá durante las últimas 3 décadas. Hemos sido tan programados para mirar las palabras originales dentro de la escritura, y no hay nada malo en ello, pero olvidamos que la palabra de Dios está viva. No es blanco o negro, y odio decirte que tampoco es roja. Sangra rojo. Pero la palabra está viva. Y a menos que entiendas la página blanca que hay detrás y lo reconozcas, nunca verás el contraste de las palabras en absoluto. Es porque está escrita sobre blanco lo que crea el contraste. Y estoy aquí para decirte que el Espíritu del Dios vivo es lo que interpreta las escrituras en los tiempos que vivimos para que entendamos cómo operar en ellas. No basta con tomar la palabra de Dios y decir, bien, bueno, se supone que habitemos en tabernáculos o cabinas. Como una cabina telefónica, no sé a qué se refiere. ¿Qué es un tabernáculo? Una señora me dijo ayer en Facebook que compartí un video del campamento y ella escribió y dijo, ¿qué están haciendo ustedes aquí en casas rodantes? Se supone que deben estar debajo de palos y ramas. Me hizo retroceder 20 años. Pero hoy lo único que falta para comenzar el sistema de sacrificios, como sabes, es la vaca roja. Hoy más de 500 jóvenes judíos descendientes de la tribu de Leví han sido entrenados como sacerdotes del templo. Ellos han estado entrenando antes de que las vacas rojas fueran encontradas. Durante 25 años Israel ha estado financiando ranchos en todo el mundo tratando de cultivar vacas rojas. Y entonces un día uno de los rabinos, amigo mío en Israel, se topó con otro caballero que formaba parte de nuestro equipo de documentalistas en Israel para el descubrimiento que aún no se ha hecho público hace muchos años. Filmé en su granero y le dijeron, Byron, ¿puedes hacerme un favor? ¿Conoces a algún ganadero de allí? No podemos encontrar ninguna vaca roja. Hizo unas cuantas llamadas y unos meses más tarde tenían a 15 rabinos volando desde Israel hasta su rancho. Se redujo a 5 y pasaron más de 5 meses tratando de transportar esas vacas rojas en increíbles condiciones. Todo el camino hacia Israel. Uno de los miembros del equipo está aquí hoy. Una buena amiga, la quiero muchísimo. Su nombre es Bonnie. Ella está involucrada en el transporte y en todo el proyecto de la vaca roja. ¿Pero por qué es tan importante? Ellos están listos, tienen todo el altar construido, tienen todos los utensilios construidos, tienen las vestimentas y el entrenamiento para los sacerdotes, incluso tienen sacerdotes que nunca han tocado el suelo de esta tierra desde su nacimiento, porque saben que la tierra ha sido contaminada con muerte, y de acuerdo con la Torá, ningún sacerdote podrá hacer esto tocando la muerte. Así que ahora todos los preparativos están hechos, lo único que han estado esperando es esta vaca roja para poder quemarla y hacer las cenizas.
Entonces, cuando pasamos a Números, por supuesto, capítulo 19, ahí es donde descubriremos los detalles interesantes de la vaca roja. Y dice esto: el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. No puede tener ni un solo pelo que no sea rojo. Las pezuñas tienen que ser rojas, todo tiene que ser rojo, sin yugo. Y las que encontraron hace un mes tienen poco menos de un año. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, probablemente una por cada milenio. Su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Los rabinos dicen que eso es el misterio de todos los misterios y que Moisés ni siquiera pudo entenderlo. No es claro, es confuso. ¿Cómo puede ser que en ese sacrificio el hombre que lo hace tiene que estar limpio, pero cuando está en el sacrificio se vuelve impuro? Y cuando lo hace, se vuelve impuro porque está haciendo el sacrificio. Nada tiene sentido, es muy confuso. Solo para nosotros. Es perfectamente comprensible para el Creador. Dice el versículo 9, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá afuera del campamento en un lugar limpio. Y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Y luego mira esto: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y escucha esto: el tercer día se purificará con aquella agua. Así que vamos a tomar este brebaje misterioso de este sacrificio ritual y lo vamos a desglosar para mostrarles que esto, aunque todo el cristianismo que está despierto, que no es mucho, y el resto del movimiento mesiánico está investigando las ramificaciones levíticas de este momento de la vaca roja que está sucediendo ahora mismo, en el siglo XXI, estoy aquí para afirmar que de lo que realmente se trata es del sacerdocio de Melquisedec. Se trata de la inauguración de Melquisedec y está ciegamente frente a nosotros como el proverbial elefante blanco, solo que no lo vemos. Las cenizas de la vaca roja es el único remedio para la contaminación que resulta del contacto con un cadáver. En otras palabras, de todos los sacrificios creados y realizados, la vaca roja es el único que trata con la muerte. Los demás tratan con pecado, con la acción de gracias, de todo tipo de cosas, pero solo hay uno que detiene absolutamente la muerte. Y esto es la vaca roja. Algunas de las conexiones increíbles de la vaca roja que conectan, escuchen, para aquellos de ustedes que son nuevos en la comprensión de la vaca roja, entiendan esto, que antes de que el sistema de sacrificios pueda comenzar para que el anticristo lo detenga, debe estar las cenizas de la vaca roja mezcladas con el hisopo, la escarlata y la madera de cedro. Esas cenizas mezcladas con el agua del estanque de Siloé, que viene del manantial de Gijón, que viene debajo del monte del templo, conexiones proféticas absolutamente increíbles. Y esas jarras se ponen en un recipiente limpio durante 3 días y luego son rociadas sobre todo, y son las aguas de purificación de esa vaca las que quitan la mancha y la frecuencia de la muerte de la tierra, de los utensilios y de los sacerdotes, y es en ese momento que ahora el tercer templo está comenzando. Porque es en ese momento cuando la muerte es detenida, que el sistema de sacrificios puede comenzar. El sacerdote puede operar en sus roles. Por eso los judíos de 1948 no habían empezado los sacrificios todavía. No pueden
hasta que las cenizas de la vaca roja sean rociadas, no pueden empezar. Por eso están bailando hoy en Israel el mayor Sukkot de los últimos 2000 años. Este es el primer Sukkot con esperanza para el pueblo judío de que la redención está cerca. Lo que me gustaría decir es que la redención ya está aquí. Porque en el momento de este sacrificio de la vaca roja, es el momento en el que Dios pone el patrón en el cuadro para Melquisedec. Porque hay otro sacerdocio, señoras y señores, que debe ser inaugurado. Hay otro sacerdocio con mayor poder, con mayor sangre, con un mayor templo en los cielos. No se enfoquen, escúchenme. Están muy lejos para tirarme piedras, así que estoy bien. No se enfoquen en el templo levítico. Es minúsculo comparado con el patrón del que proviene. No se puede abrazar, no se puede amar, no se puede rodear con los brazos una sombra, señoras y señores. Se necesita la fuente. Es la fuente lo que buscamos. Amamos la sombra, no me malinterpreten, pero la única razón por la que existe la sombra es para mantenerte directamente en línea para caminar hacia la fuente. Cuando estás afuera de la sombra, sabes que no estás cerca, pero cuando estás en la sombra, sabes que estás cerca. No sé tú, pero yo quiero estar a la sombra del Altísimo. Y por eso sigo el sacerdocio levítico, sigo lo que pasa en la escatología, pero por una razón diferente a la que la mayoría. Porque espero el comienzo del sacerdocio de Melquisedec, que vendrá a la tierra e inaugurará un templo real con poder real. La vaca roja fue vigilada hasta su tercer año. Increíble, Yeshua fue vigilado durante 3 años de su ministerio. La vaca roja debía ser adquirida con el dinero del templo. ¿Sabías eso? ¿De dónde sacó Judas su dinero? ¿Cómo adquirieron a Yeshua en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos? ¿De dónde vino el dinero? Vino directamente del tesoro del templo. Compraron a Yeshua por 30 piezas de plata. ¿Y sabías? Es interesante descubrir que las 30 piezas de plata es la cantidad exacta que costaba un esclavo. Él se hizo esclavo para liberarnos. La cortina debe estar abierta durante el sacrificio de la vaca roja para que el sacrificio sea válido. Damas y caballeros, es exactamente por lo que hubo un terremoto. Y esa roca de 2 toneladas sobre la parte superior del lugar santo en ese templo se rompió. De 2 toneladas era esa roca, dicen los estudiosos, y se rompió y rasgó esa cortina que era irrompible. No estamos hablando de una cortina como esta, estamos hablando de una cortina gruesa, rasgada en 2. Y las puertas se abrieron y el Mesías estaba colgando directamente frente a ella. Y cumplía con otro requisito del sacrificio de la vaca roja, porque verás, Yeshua no vino solo para lo que ustedes piensan, Él vino para inaugurar un nuevo sacerdocio. Y para que haya un nuevo sacerdocio, debe haber un sacrificio de la vaca roja. La vaca roja era solo el prototipo. Era la sombra. El verdadero sacrificio iba a ocurrir de nuevo en una cruz en Jerusalén, en el lugar llamado Gólgota, al que llegaremos en un momento. No es hasta que las cenizas de la vaca se combinan con el agua viva que produce nueva vida. ¿Estás bromeando? La inmersión, el mikvah, todo el proceso de meterse en el agua es una bella imagen de las cenizas de la vaca roja, porque es Cristo mezclado con el agua lo que crea nueva vida. No se puede tomar a Cristo sin el Espíritu, señoras y señores, no es nada. ¿Acaba de decir eso? Lo dije. No puede separar el Ruach HaKodesh de Yeshua HaMashiach. Lo siento, por mucho que se intente, por mucho que este movimiento haya hecho. No solo lo intentamos, sino que tuvimos éxito durante 50 años en implantar la palabra de Dios en la gente. Todo genial. Hemos hecho un gran trabajo. ¿Sabes lo que dice mi Biblia? Mi Biblia dice que si usas la palabra de Dios en el Espíritu, estás matando a la gente. Porque no está destinada a ser una espada de un solo filo. Verás, cuando la espada entra en alguien, los corta y los destripa.
Algunos de ustedes son muy buenos en esto con sus vecinos. Esta es la verdad, vecino, vas a ir al infierno. Pon un Santa Claus afuera de tu puerta y te llamas cristiano. Quema a tu Santa Claus mientras duermes. La espada entra y corta, y cuando sale, la otra hoja es el espíritu y cura esa herida. La verdad entra y duele, pero cuando sale, el Espíritu de Dios lo conocen, lo sienten y ahora quieren vivirlo. Ya es momento para que este movimiento cruce el río Jordán. Este es el momento en el que necesitamos reconocer que estamos en la puerta Mifkat, de la cual les voy a hablar ahora. Este es el momento en el que reconocemos que ese sacrificio de la vaca roja no es el foco, es el lente desde el que miramos el objeto en el que debemos centrarnos, que es el propio Yeshua. Las cenizas fueron recogidas y llevadas a un lugar limpio, a una piedra recién tallada. Yeshua fue colocado irónicamente en una piedra recién tallada. José de Arimatea. Y adivina qué, las cenizas tuvieron que reposar allí durante 3 días. Yeshua se sentó allí, reposó allí, probablemente iba contando el tiempo durante 3 días diciendo, Señor, ¿por qué no pudiste hacer que durara, no sé, 2 horas? Tenías que hacerlo de 3 días. Y luego se levantó de la tumba, y cualquiera que creyó en él fue bautizado. Como Pablo dice, sumergido. Como Pablo dice, fue rociado con la sangre de Cristo. Esas palabras no son accidentales. Se está refiriendo al único rociado que se hace en la Torá, que es con las cenizas de la vaca roja sobre ti. Este era el perfecto lugar para un amén. Mira algunos de los componentes de la vaca roja. Hay hisopo, madera de cedro y escarlata usados en la receta de la vaca roja. Tengo que abrir las escrituras y mostrarte que había una barra de madera de cedro sobre la que murió, que había hisopo colocado en sus labios y luego fue vestido con un manto de escarlata. Cada componente del sacrificio de la vaca roja se cumplió en Cristo, en ese momento del sacrificio. Por último, así como la vaca roja debe ser sacrificada fuera del campamento, irónicamente, son las cenizas de la vaca roja y este sacrificio fuera del campamento. Lo único que se hace fuera del recinto son las cosas impuras. Los leprosos se tratan fuera del campamento, señoras y señores. Todos los sacrificios que significan algo se hacen dentro del campamento en el altar, pero sin embargo el sacrificio de la vaca roja, el mismo que detiene la muerte, y yo sé cómo es estar detenido. No es divertido. Y espero el día en que pueda mirar a la muerte a los ojos y decir, sí, vete a donde yo he estado, y peor, tú perteneces bajo tierra, por la eternidad, echado al lago del fuego. Pero hasta entonces lo que Dios hace es que usa la vaca roja fuera del campamento. Yeshua fue el sacrificio más limpio, la frecuencia más pura de sangre jamás creada fuera de Adán. Y Dios dijo, no, esto no. Tú estás más allá del valor del altar que trata con el pecado. No estamos tratando con el pecado. Es como tratar con las hojas del árbol. ¿Cuántos de ustedes han pecado y dicho, Dios, por favor, perdóname por mi pecado y regresas a tu vómito? Yo alzo la mano, no soy diferente a ti. Soy un ser humano que está tratando de ser un ser de Dios. Para entrar en mi carril del servicio del Altísimo, cometo errores, pero hasta que no tratamos con la raíz siempre hará crecer nuevas hojas. Y la raíz es la muerte. Y eso es lo que vino a tratar. Él era mucho más digno. Algunos dirán, oh, tenemos que tener la vaca roja para el sacrificio porque todos vamos a tener que ser rociados por la vaca roja si vamos a entrar en el milenio y subir al templo. Permítame decir esto, no lo he dicho en 10 años. Algunos de ustedes se reirán si han visto mis enseñanzas, pero tonterías. No se necesita que haya rociadura, mis amigos. He sido rociado, según las Escrituras, por la sangre del Dios Altísimo en el sacerdocio de Melquisedec. Yo me salto la ley levítica y lo siento, tengo un pase rápido. No tengo que hacer fila. ¿Saben lo que es un pase rápido, verdad? Ok. Como en Six Flags, ¿cierto? Y aquí está, voy a rociar agua limpia sobre ti. Esto es de la Torá, citado por Pablo en el Brit Hadashah. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Señores y señores, no está siendo literal. Eso es algo vergonzoso de este movimiento. Leemos la Biblia y decimos, oh, me va a dar un corazón nuevo.
Alabado sea el Señor, me ahorraré dinero en mi stent. Voy a quitarme el marcapasos, ya no le cambiaré las pilas, no más. Dame un corazón nuevo. No, escucha, esto es metafórico, esto es espiritual. Y si eso es espiritual, entonces el rocío de las aguas de purificación, según las escrituras, es espiritual. No habrá un sistema de rociadores en la puerta de Jerusalén por la que puedas pasar, como algunos te quieren hacer creer. ¿Me das permiso para seguir? Muy bien, eso fue solo una introducción. Así que volvamos al Gólgota porque esta es la parte divertida. Mateo 27:33, leámoslo de nuevo. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Qué es este lugar? En el mapa de la antigua Jerusalén había una puerta llamada la puerta de Mifkat. Todos digan Mifkat. Bien, díganlo correctamente o sus hijos pensarán que están maldiciendo. La puerta Mifkat se llama la puerta de la inspección. Realmente importante. Esta fue la puerta que todas las ovejas, escúchenme, esto es fantástico. Esta es la puerta en la que todo era inspeccionado. La gente era inspeccionada el día del censo antes de entrar en Jerusalén. Esta era la puerta por la que debían pasar. En Oklahoma le llamamos cabina de peaje. Por cierto, nadie me dijo que había cabinas de peaje al llegar aquí. Nadie me dijo que eran literales cuando decían solo efectivo. Yo dije, no creo que sea real. Yo no cargo con dinero en efectivo. ¿Qué es efectivo? Tengo una tarjeta de crédito. El chico me dijo, lo siento, no acepto tarjetas de crédito, tendrás que salirte. Aquí está el recibo, tienes que pasar a la siguiente salida, ir a un cajero automático, me bajo a la siguiente salida, llego a otro peaje. Me costó otros $9 ir por esa salida. Todo eso fue una estafa. Le debo a mi hija como $40. Y tiene 12 años. La puerta de inspección es el lugar del censo. Mira esto, Éxodo 38, versículos 25 y 26 dice, y la plata de los empatronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos según el ciclo del santuario. Así que su numeración, mira esto, esa palabra contado, que es lo que hacían en la puerta Mifkat, la palabra en hebreo para contado es Gólgota. Literalmente significa una calavera. Por implicación, de acuerdo con su comprensión, era muy claro. No era la calavera como pensamos, era la parte superior de la cabeza. Era el lugar donde contaban las cabezas. Es pato israelita. Así como lo hicieron, es la parte posterior del cráneo. Para el primer siglo, el mismo lugar de la puerta de Mifkat en el Monte de los Olivos se llamaba, adivina cómo, Gólgota. Este era el lugar de la calavera. Pensamos en esto y los eruditos, vergonzosamente porque no retroceden y miran la historia y la comprensión del contexto hebreo, buscan, ya sabes, la estructura de la tierra, los ancianos diciendo, oh, veo que hay 2 ojos, y pensar que probablemente no es como se veía hace 2000 años. Como erosión, hola, ¿cómo es que ustedes son arqueólogos? No entiendo. ¿Creen que los árboles estaban ahí hace 2000 años? No. Era Gólgota, era el lugar del cráneo, e increíblemente, adivinen qué había al lado de la puerta del Mifkat. El lugar donde se hacía el sacrificio de la vaca roja. Este lugar del censo era el camino principal que entraba a Jerusalén, y aquí es donde los romanos y los judíos crucificaban a los criminales, haciéndoles saber al entrar, más vale que te portes bien, porque eso es lo que te va a pasar.
En el mismo lugar, damas y caballeros, donde el Mesías se fue, es el mismo lugar donde Él va a regresar. Hebreos 9:13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos dice eso en el capítulo 10. Vamos a resolver todo este asunto ahora mismo porque sé que hay un debate por ahí si podemos o no entrar en el lugar santísimo. Estoy aquí para decirles que no solo podemos entrar confiadamente al lugar santísimo porque lo dice aquí mismo. Hebreos capítulo 10. Versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, incluso lo miren en el griego, el lugar santísimo. ¿Saben por qué? Porque en el momento en el que el Mesías murió y su sangre y agua fluyeron, eso se convirtió en el sacrificio de inauguración citado, el sacrificio de la vaca roja del sacerdocio de Melquisedec, y yo soy llamado sacerdote. Y ya no hay separación entre mi Mesías y yo. El poder y la presencia de Dios ya no están lejos de mí. Ya no hay una cortina que me separe como a un sacerdote católico desde su confesionario. Puedo ir y sentarme en el regazo de mi papá y su regazo resulta estar en un trono. Y puedo hacerlo confiado. ¿Sabes por qué? Porque se dice libremente. Porque nadie entra al lugar santísimo excepto, ¿quién? El sumo sacerdote. Pero yo no soy un sumo sacerdote. ¿Estás seguro? Porque mi Biblia dice que estoy crucificado con Cristo. Sin embargo, no soy yo quien vive, sino Cristo en mí. Y si Él vive en mí como sumo sacerdote, entonces Yahweh, que está sentado en el trono, no me ve a mí. Él ve al sumo sacerdote que vive en mí, y como un pase especial o una tarjeta de nivel platino, puedo ir al frente de la línea. Soy el sumo sacerdote junto con Yeshua y tengo el derecho de mirar a esa persona y echar fuera demonios. Tengo el derecho de decirle a esa montaña que se mueva. Tengo el derecho de decirle al océano que se caiga, que vaya donde tenga que ir. Tengo la autoridad del Dios Altísimo viviendo dentro de mí. Eso me hace más que un sacerdote levítico. Ustedes tienen poder, damas y caballeros. Primera de Corintios dice esto. Capítulo 3. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Puedo afirmar que hay personas vivas hoy en día que intentan destruir el templo de Dios? La mayoría de nosotros hemos interpretado esto como suicidio. Y lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón es que hay personas vivas hoy en día con buenas intenciones que están destruyendo el verdadero templo de Dios al tratar de construir y centrarse en un tercer templo que Él mismo, según las Escrituras, destruyó. No porque fuera profano, sino porque ya no era necesario. Y cuando algo es innecesario, es desechado, es innecesario, es removido. No estoy hablando de la ley, estoy hablando de todo lo que es parte del sistema del templo para llegar al punto en el que la verdadera vaca roja puede ser sacrificada. Eso ya no es necesario. Un nuevo templo es erigido, el verdadero tercer templo. Damas y caballeros, tomen su mano, póngala en el aire, póngala en su cabeza. Ustedes son contados en el sacerdocio de Melquisedec como el tercer templo ahora mismo. Ustedes son el templo que los profetas han estado esperando por miles de años. Tú, según las Escrituras, tú tienes el lugar santísimo viviendo dentro de tu corazón. ¿Sabías que la palabra corazón en hebreo es lev? ¿Sabías que la primera letra de la Biblia hebrea en Génesis 1:1 es Beit? Y la última letra de la Torah es lev. El corazón de Dios es la Torá dentro del arca de la alianza. ¿Sabías que cuando Dios dice que coloquen los mandamientos dentro del arca de la alianza y sus lados fueron construidos de esto? Esas palabras lados, ¿sabes qué es esa palabra en hebreo? Esa misma palabra lados es caja torácica. Dentro de la caja torácica de Dios están los mandamientos de Dios. Y eso es algo grandioso, pero Él lo puso dentro de ti.
Hay una razón, mis amigos, por la cual el arca de la alianza nunca ha sido encontrada y les digo que nunca se encontrará porque ya ha sido resucitada de nuevo. Tú llevas el arca del pacto viviendo dentro de ti, en tu caja torácica, en tu corazón. Si tu corazón y tu sangre creen en Cristo, entonces eres el tabernáculo vivo de Dios. Deja de buscar que Dios venga a otro lugar porque tú eres el monte de los olivos. Tú eres el monte Moriah. Tú eres el templo y tú eres lo que todos los que están allá afuera en la oscuridad están esperando. Deja de buscar un templo que se construya. Pon tus ojos en el que ya está aquí. 4 personas lo agradecen. El resto se salvará más tarde. Una última escritura. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Solo hay una casa espiritual, mis amigos, en el judaísmo del primer siglo, en la mente de Pedro y Pablo, este es el templo. Tú estás siendo construido como esa casa espiritual. Este movimiento está siendo construido como una casa espiritual. Se está alejando de las piedras hechas por el hombre, de la tradición y doctrinas del hombre, que les afirmo que están en este movimiento también. Las está derribando y está construyendo esas. No quiero que construyas una casa física. No estoy buscando que hagas todo perfecto. Estoy buscando tu corazón. Y no lo tengo. Porque no lo veo en tu casa. No lo veo en tus hijos, no lo veo en tu matrimonio, no veo esta palabra de 4 letras. Si ustedes conocen todas las palabras de 4 letras, pero no conocen el amor. Y cuando la vea, voy a aparecer, voy a potenciarla, voy a darte cosas que nunca imaginaste. Y mi imagen, una vez más, operará dentro del templo. Te digo que los mandamientos son fantásticos, pero cuando las fusionas con el espíritu y la comprensión del templo, no del servicio del templo, tú eres el templo y Él es el servicio. Y es nuestra responsabilidad servir al que nos sirve. Él lo hace por una razón. No hay ningún otro rey, ningún otro Dios en la historia antigua que haya servido al pueblo. Ellos esclavizan al pueblo, pero nuestro Dios vino a servir, a mostrarnos cómo es un verdadero sacerdote. ¿Cómo eres tú en tu casa? Si le pregunto a tu esposa. Si le preguntara a tus hijos qué clase de sacerdote eres, ¿qué dirían ellos? ¿Ven a Dios? ¿Quieren servir al Dios vivo? ¿Lo siguen? ¿Son apasionados? ¿Leen su palabra? ¿Te siguen para orar? ¿O miran a sus padres como fariseos? Porque puedo decirles ahora mismo que si quieren ser realmente contados, en el censo no va a haber solo una línea. Hay un pase rápido para aquellos que están en el Espíritu del Dios vivo, que han hecho lo mejor para servirle y guardar los mandamientos. Pero Él se preocupa menos por los mandamientos y más por el Espíritu de cómo se ve tu imagen. La frecuencia de la sangre que irradia de ti le va a decir qué tan cerca puede estar de ti. Y vamos a hablar profundamente de eso mañana, pero quiero desafiarte hoy. ¿Con quién cuenta Él ahora mismo? Porque el censo ha comenzado. Este es el momento en el que el Señor Dios ha movido a su pueblo en el Espíritu a través del río Jordán al Gilgal y está a punto de sacar el cuchillo de pedernal para circuncidar nuestros corazones y está buscando a unos cuantos hombres buenos. Él está buscando ese club de JC que dirá, ¿sabes qué? Es más importante caminar en la fe del Espíritu que es seguir cada minucioso mandamiento correctamente. Si te centras en el mandamiento, te matará. Yo me concentro en Dios y Él me enseñará a cumplir el mandamiento. Y eso me dará vida. Pasa más tiempo en la oración. Pasa más tiempo en la meditación. Pasa más tiempo en el amor y enfocándote en la imagen de Dios Altísimo que viene a través de ti. Puedes leer el capítulo 5 de Gálatas. Está en el Nuevo Testamento. Sé que no has estado allí en varios años, pero lo encontrarás. Busca en el índice. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y autocontrol. Solo las mujeres dijeron eso. Lo noté. Es muy fascinante. Espero que hayamos captado eso en cámara. Creo que ellas están acostumbradas a decir eso una vez a la semana a sus maridos. Pero necesitamos tener los dones y el fruto del Espíritu Santo porque ese es el requisito del censo para ser contado como sacerdote. Padre, te agradecemos tanto
por darnos la oportunidad y la posibilidad de ser esa generación de Josué y Caleb. Quiero estar en ese club. Dios, quiero cruzar ese río. No quiero construir una ciudad en la arena. Quiero construirla sobre la roca de tu palabra y quiero recuperar lo que es legítimamente nuestro. ¿Tú lo crees? Pon las manos en alto y únete a mí mientras pedimos al Espíritu Santo, Señor. Aquí estoy. Todos digan, heme aquí. Heme aquí. Envíame a mí. Queremos ser esa generación. Queremos vencer los gigantes de Jericó. Queremos recuperar lo que es legítimamente nuestro, lo que es legítimamente tuyo. Perdónanos, Padre, por nuestro enfoque. Y declaro en el reino del Espíritu ahora mismo que desde este momento en adelante comenzarás a llamar la frecuencia del nuevo shofar. Josué, levántate. Caleb, levántate. Y que los huesos de José vuelvan a vivir. Amén, damas y caballeros, un aplauso al Señor. Si este video te bendijo, te animo a ver este video y este video también. Y asegúrate de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones. Echa un vistazo a nuestra página de Instagram en Jim Staley Official con F y visita nuestro sitio web en passionfortruth.com. Mientras tanto, soy Jim Staley y nos vemos en el próximo video.